Buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren bien. En el video de hoy veremos cuál es el temario de las próximas entregas y también iniciaremos con el concepto de dialéctica. Así que bueno, empecemos. Antes de comenzar el desarrollo de este video, me gustaría hacer algunas aclaraciones previas. Primero, si no viste el video sobre la biografía de Marx, te invito a que lo hagas ahora y que vuelvas a esta parte. Y segundo punto, y más importante me parece, es que con este video quizás podamos colaborar y ayudar un poquito a salir de ese trato superficial que se tiene muchas veces sobre la temática de Marx y del marxismo. Algunos de los comentarios que uno escucha por ahí sobre estos temas provienen en muchos casos de la ignorancia. Uno no tiene por qué tener la obligación de conocer estos temas. Pero también es cierto que hay muchos comentarios que no surgen de la ignorancia, sino que se dicen de manera malintencionada. Y esto ocurre porque Marx, a diferencia de otros pensadores y otros autores, ejerció y militó muy activamente sus teorías. Teorías que, de alguna manera, pusieron en tela de juicio y pusieron en duda muchas cuestiones culturales y vitales y morales que estaban arraigadas muy fuertemente en la sociedad del siglo XIX y del siglo XX también. Si nos remitimos a la historia, recuerden que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos grandes grupos: los que estaban a favor de Marx y de sus teorías y así fundamentaban las políticas de sus gobiernos, y por otro lado, gobiernos que consideraban y que siguen considerando a las teorías de Marx como peligrosas, subversivas o bien como ridículas o antiguas. Hablar de Marx hoy en el siglo XXI todavía genera cierta susceptibilidad en mucha parte de la población. Por eso me parece que lo deberíamos tratar con bastante delicadeza. Tengamos presente que en algunas partes del mundo, ya sea por estar a favor o en contra de alguna de sus teorías, se cometieron asesinatos, genocidios, torturas y muchísimos otros crímenes. No se han cometido asesinatos o masacres en nombres de Aristóteles, de Kant o de Foucault, por ejemplo. Por lo tanto, si hacemos filosofía, sociología o cualquier otro ejercicio de pensamiento crítico, no podemos mirar hacia otro lado y obviar el pensamiento y la obra de uno de los autores más importantes en los últimos 170 años. Dicho todo esto, ¿qué es lo que veremos de este autor en los siguientes videos? Bueno, en el video número 1 abordaremos el concepto de dialéctica en su sentido clásico. En el video número 2 veremos cómo Marx reutiliza a través de Hegel y resignifica ese concepto de dialéctica. En el video número 3 hablaremos sobre el materialismo histórico, las clases sociales y los distintos tipos de propiedad. En el video número 4 desarrollaremos el concepto de ideología, estructura y superestructura. Finalmente, en el número 5 explicaremos cómo funciona el capitalismo según Marx y qué es el fetichismo de la mercancía. Hay otro tema que también me gustaría tratar, que lo desarrolla Marx, que es el concepto de alienación. Pero este concepto me gustaría trabajarlo en simultáneo cuando expliquemos y veamos a Max Weber. La dialéctica es un concepto clave en el pensamiento de Marx, pero es un concepto que ya se había estudiado previamente. Dialéctica es una palabra de origen griego que hoy podríamos entenderla como una discusión argumentativa. Se utilizan distintos argumentos y razones para que haya una racionalidad en esa discusión. Los pensadores más antiguos donde podemos apreciar el desarrollo de esta dialéctica fueron Sócrates y Platón. En Platón, todas sus obras están escritas a manera de diálogos donde el protagonista, que siempre es Sócrates, discute con uno o más interlocutores y de esa manera, a través de esos diálogos, uno puede ir viendo los distintos argumentos y contraargumentos que se van desarrollando a lo largo de esa discusión. Por lo tanto, cuando hablamos de dialéctica en el sentido clásico, la estamos ubicando en un determinado contexto que es la discusión argumentativa. Una de las primeras características de la dialéctica es que sus elementos se presentan como contrarios o contradictorios entre sí. Es decir, entre dos sujetos, uno va a tomar la posición A. Recordemos que la palabra posición en griego significa tesis. Y otro va a tomar la posición no A. Si uno dice A y el otro dice B, no hay discusión posible. Simplemente son dos sujetos hablando de dos cosas distintas que no tienen relación entre sí. Para que sea dialéctica, uno tiene que afirmar algo de algo y el otro tiene que negar ese algo del cual el otro lo afirma. Es decir, tiene que asumir la posición opuesta o contraria.
Si yo digo todas las enfermeras del turno X trabajan bien, la posición contraria sería ningún enfermero o enfermera de ese turno trabaja bien. Otra característica de la dialéctica es que no se puede mantener quieta. Para que la dialéctica sea dialéctica, tiene que estar en constante movimiento. En el ejemplo anterior, si yo me quedo en el medio de ambas posiciones, no hay progreso ni avance posible en esa discusión. Es necesario dar una nueva información para que la discusión continúe. En este caso, alguien podría agregar, bueno, al menos Pablo trabaja bien. Esta nueva afirmación solamente pudo haber salido como fruto de la discusión anterior. Nadie entra a un lugar y dice, al menos Pablo trabaja bien. Y aquí aparece una tercera característica de la dialéctica. La nueva afirmación, que nace de la oposición de las afirmaciones anteriores, se transforma de inmediato en una nueva afirmación, a la cual alguien también podrá negarla y de la cual surgirán nuevas afirmaciones y así quizás hasta el infinito. Ahora bien, todo esto que dijimos de la dialéctica es la forma en la cual se entendía a la dialéctica clásica, es decir, como una técnica, un método o un dispositivo para alcanzar y llegar a la verdad. Y así funcionó hasta que llegó Hegel muchísimos años después de Platón. Pero bueno, toda esa nueva concepción que tiene Hegel de la dialéctica la vamos a ver en el próximo video, donde también vamos a ver cómo Marx toma esa nueva visión de la dialéctica que rehace Hegel y le da un giro de 180 grados. Bueno, si les gustó este video, dedito arriba, cualquier comentario siempre es bienvenido y pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Si saben de alguien que les puede gustar esta temática o este video, estaría buenísimo que le compartan el video. Si no estás suscripto o suscripta y querés tener más novedades respecto a estas cosas, te pido entonces que te suscribas y que actives la campanita. Nada más por el momento, les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia.